Imagínese atravesar la histórica y tumultuosa región del Medio Oriente, donde cada piedra y camino tiene una historia que contar. Aquí, entre las antiguas colinas de Samaria, encontramos un grupo único cuya historia es tan rica como detallada: los samaritanos. Esta pieza, que se remonta a los tiempos bíblicos, sirve como una cápsula viva del tiempo, preservando rituales y tradiciones sobre los que muchos de nosotros apenas leemos en las gastadas páginas de las Escrituras. ¿Por qué los samaritanos estaban tan mal vistos en las comunidades que los rodeaban en ese momento? Pero antes de comprender mejor la complejidad de esta civilización, comparte este video con tus seres queridos en WhatsApp, Facebook y redes sociales. La palabra de Dios, cuando se comparte, multiplica sus bendiciones y toca los corazones con la luz de Cristo. Si disfrutas este tipo de estudio, deja un comentario abajo con "Quiero más". Así sabré que debo seguir subiendo nuevos videos. En las vastas narrativas que componen la historia bíblica, pocos grupos han sido tan enigmáticamente retratados como los samaritanos. Este grupo, habitante de la antigua región de Samaria, se vio inmerso en una compleja red de relaciones sociales, políticas y religiosas. Su historia es una amalgama de conflicto, malentendidos y, a menudo, de desprecio palpable por parte de sus contemporáneos judíos. Pero, ¿de dónde surge este antagonismo? Este es el viaje al que te invito hoy. En primer lugar, es crucial entender el contexto geográfico y cultural de Samaria. Situada entre Galilea al norte y Judea al sur, Samaria era una región de suma importancia durante el período bíblico. Era un puente entre el norte y el sur, una tierra de paso que, a menudo, se convertía en un crisol de culturas. Sin embargo, esta ubicación estratégica también la hacía susceptible a múltiples conquistas y dominaciones extranjeras, cada una dejando su huella en la identidad samaritana. El origen del desprecio hacia los samaritanos puede rastrearse hasta los eventos que siguieron a la división del reino original de Israel en dos entidades separadas: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Tras la muerte de Salomón, el reino se fracturó, y mientras Judá mantuvo cierta continuidad con la tradición davídica, el norte experimentó una serie de cambios dinásticos que eventualmente lo alejaron de las prácticas y creencias centrales de los judíos del sur. Este alejamiento se intensificó tras la conquista asiria del reino del norte en el año 722 a.C. Los asirios deportaron a muchos israelitas y trajeron a colonos de otras partes de su imperio para repoblar la región. Estos colonos se mezclaron con los israelitas que quedaron, dando origen a una población que mantenía prácticas religiosas híbridas. Para los judíos del sur, estos cambios eran vistos no solo como una afrenta a la pureza de su fe, sino como una traición a la herencia común de los hijos de Israel. La Biblia refleja este desprecio en varias narrativas, pero es en el período postexílico cuando la tensión entre judíos y samaritanos se vuelve más palpable. Libros como Esdras y Nehemías describen los conflictos surgidos durante los esfuerzos de reconstrucción de Jerusalén, donde los samaritanos son retratados como adversarios obstinados que intentaron sabotear el proceso de reconstrucción. Esdras 4:1-3 nos relata cómo los habitantes de Samaria se ofrecieron para ayudar a reconstruir el templo, pero fueron rechazados, lo que exacerbó aún más las tensiones. Estas narrativas bíblicas, sin embargo, son solo una parte de la historia. La percepción de los samaritanos como un grupo abominable no estaba simplemente arraigada en diferencias religiosas o étnicas, sino que también era producto de una larga historia de rivalidad política y territorial. Además,
la situación se complicaba por la propia autoidentificación de los samaritanos, quienes se veían a sí mismos como los verdaderos preservadores de la fe de los antiguos israelitas, una postura que desafiaba directamente la autoridad religiosa y cultural de Jerusalén. Así, la figura del buen samaritano en el Nuevo Testamento no solo emerge como un desafío a las normas sociales y religiosas de la época, sino también como una poderosa herramienta retórica utilizada por Jesús para enseñar sobre la compasión y el amor al prójimo, trascendiendo prejuicios y barreras comunitarias. En Lucas 10:33, la parábola del buen samaritano destaca precisamente esta enseñanza. Un samaritano es el único que ayuda al hombre herido, mientras que un sacerdote y un levita pasan de largo. Este enfoque narrativo no solo ilumina las complejidades de las interacciones entre judíos y samaritanos, sino que también invita a los oyentes y lectores a reflexionar sobre las implicaciones de sus propios prejuicios y acciones. Al hacerlo, la historia del samaritano se convierte en una lente a través de la cual explorar temas más amplios de exclusión, identidad y la búsqueda de una humanidad compartida. En la tapestría de narrativas que componen la tradición bíblica y cultural, pocos términos han sido tan ampliamente malinterpretados y a la vez tan poderosamente representativos como el de buen samaritano. Esta expresión, que ha trascendido las páginas de las Escrituras para infiltrarse en el lenguaje cotidiano, evoca la imagen de una persona que actúa con una bondad extraordinaria frente a los demás, especialmente hacia aquellos que son extraños o incluso considerados enemigos. Sin embargo, el contexto histórico y bíblico de esta frase es mucho más complejo y revelador de lo que a menudo se presume. Para comprender plenamente el significado de buen samaritano, debemos remontarnos al contexto en el que Jesús introduce esta figura. La parábola, narrada en el Evangelio según San Lucas, no es simplemente una historia sobre la bondad. Es una profunda crítica social y un desafío a las normas establecidas de pureza religiosa y asociación social. En Lucas 10:30-37, Jesús cuenta la historia de un hombre que, mientras viajaba de Jerusalén a Jericó, es despojado y golpeado por ladrones. Ni el sacerdote ni el levita, ambos figuras de autoridad religiosa y moral, ofrecen ayuda al hombre herido. En cambio, es un samaritano, miembro de un grupo despreciado y marginalizado por los judíos de la época, quien se detiene para ayudar. Este acto de misericordia del samaritano es significativo no solo por su caridad, sino también por el contraste que establece con las expectativas de los oyentes de Jesús. El samaritano actúa movido por una compasión que trasciende las barreras religiosas y étnicas, un tema central en muchas de las enseñanzas de Jesús. En efecto, al concluir la parábola, Jesús pregunta: ¿cuál de estos tres te parece que fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? Lucas 10:36. La respuesta, obligada y reveladora, es el que tuvo misericordia de él. El término buen samaritano hoy en día se utiliza a menudo para aludir a cualquier acto de bondad inesperada, especialmente de un extraño. Pero en su contexto original, la parábola es una herramienta de enseñanza que desafía a reconsiderar quién es nuestro prójimo. Este desafío era particularmente provocador en un tiempo y lugar donde las líneas de separación entre diferentes grupos eran tanto claras como cargadas de prejuicios. Además de su relevancia cultural y social, la historia del buen samaritano tiene implicaciones teológicas profundas. Al colocar a un samaritano como el héroe de la historia, Jesús subvierte las normas religiosas que etiquetaban a los samaritanos como impuros o heréticos.
Esto no solo refleja el corazón de la misión inclusiva de Jesús, sino que también invita a sus seguidores a expandir sus propias percepciones de comunidad y compasión. La lección aquí es clara. Las acciones, más que la herencia o la conformidad a la norma religiosa, son lo que define la verdadera piedad y proximidad al divino. Esta parábola también plantea preguntas sobre la naturaleza del servicio y la responsabilidad hacia los demás, especialmente hacia aquellos que son ignorados o marginados por la sociedad. En un sentido más amplio, invita a una reflexión sobre cómo nuestras acciones reflejan nuestras verdaderas prioridades y creencias. En un mundo que frecuentemente camina de largo frente al sufrimiento ajeno, la figura del buen samaritano nos llama a detenernos, a observar y a actuar. Para explorar el origen de los samaritanos es esencial viajar atrás en el tiempo hasta los días antiguos cuando el vasto reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Esta división no fue simplemente una separación política o territorial, sino también el inicio de una divergencia religiosa y cultural que sentaría las bases para la emergencia de los samaritanos como un grupo distintivo. Tras la muerte del rey Salomón, aproximadamente en el año 931 a.C., el reino unificado de Israel se fracturó. Roboam, hijo de Salomón, asumió el trono en Jerusalén, pero su liderazgo fue rápidamente desafiado por Jeroboam, quien se convirtió en el gobernante del reino del norte. Este cisma fue profetizado por Ahías, quien declaró que Dios dividiría el reino debido a las infidelidades de Salomón hacia los mandamientos divinos. Primero Reyes 11, 29, 32. El reino del norte, constituido por 10 de las 12 tribus de Israel, estableció su capital primero en Siquem y luego en Samaria, que daría su nombre a los samaritanos. Este nuevo centro no solo era político, sino también religioso, ya que Jeroboam, preocupado por la posibilidad de que su pueblo regresara a Jerusalén para adorar, estableció nuevos centros de culto en Betel y Dan, introduciendo ídolos en forma de becerros de oro. Primera Reyes 12, 28, 30. Esta decisión marcó el comienzo de un alejamiento religioso significativo entre los reinos del norte y del sur. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Mientras que Judá continuó con el culto centrado en el Templo de Jerusalén, Israel abrazó prácticas que fueron vistas como idólatras por los textos bíblicos, lo que eventualmente contribuiría a la percepción negativa hacia los samaritanos. La situación se agravó cuando en el año 722 a.C. el reino del norte fue conquistado por los asirios. Los asirios, siguiendo su política habitual de deportaciones masivas, trasladaron a muchos israelitas y trajeron a otros pueblos para repoblar la región. Segunda Reyes 17:24. Estos nuevos habitantes se mezclaron con los israelitas que quedaron y juntos formaron lo que sería conocido como el pueblo samaritano. Esta mezcla cultural y religiosa fue mal vista por los habitantes del reino de Judá,
quienes consideraban a los samaritanos como impuros tanto étnica como religiosamente. Los samaritanos, por su parte, desarrollaron su propia versión del Pentateuco y establecieron su propio templo en el monte Gerizim, creando así una identidad religiosa paralela, pero distinta a la de los judíos. La animosidad entre los dos grupos se intensificó durante el período del regreso del exilio babilónico, cuando los judíos intentaron reconstruir el templo de Jerusalén. Los samaritanos ofrecieron ayudar en la reconstrucción, pero fueron rechazados, lo que exacerbó las tensiones. Esdras 4:1-3. Esta reacción puede ser vista como una confirmación del desdén con el que los judíos veían a los samaritanos, no solo como competidores políticos, sino como herejes religiosos. Este contexto histórico y las decisiones tomadas por los líderes de ambos reinos son cruciales para entender la posición única de los samaritanos dentro del contexto bíblico. Establecidos en un cruce de caminos cultural y religioso, los samaritanos representan un fascinante estudio de cómo la geografía, la política y la religión pueden entrelazarse para formar identidades colectivas complejas. El tejido de la historia bíblica se entrelaza con momentos de transformación y conflicto que han moldeado no solo las realidades políticas y culturales de la época, sino también las percepciones teológicas y sociales que perduran hasta nuestros días. Uno de estos momentos críticos fue la conquista asiria del reino del norte de Israel, un evento que no solo significó el fin de una era, sino que también dio inicio a un proceso de mezcla cultural que tendría profundas implicaciones para la formación de la identidad samaritana. En el año 722 a.C., después de un prolongado asedio, Samaria, la capital del reino del norte, cayó ante las fuerzas asirias lideradas por el rey Sargón II. Este acontecimiento está documentado tanto en registros asirios como bíblicos, proporcionando una visión clara de su brutalidad y de las estrategias empleadas por los asirios para asegurar su dominio sobre los territorios conquistados. La Biblia, en 2 Reyes 17:5-6, narra cómo el rey de Asiria invadió todo el país, acampó contra Samaria y la asedió durante 3 años hasta que finalmente la conquistó. La conquista asiria fue más que una mera toma militar de una ciudad. Fue parte de una política imperial más amplia que buscaba desestabilizar y reconfigurar las estructuras de poder de los territorios conquistados. Los asirios deportaron a gran parte de la élite y la población capaz de Israel y trajeron colonos de otras partes del imperio para repoblar la región. Este proceso de deportación y repoblación está detallado en 2 Reyes 17:24, donde se menciona que el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, Cuta, Aba, Amat y Sefarbaim, y los instaló en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas. Esta mezcla forzada de poblaciones con diferentes antecedentes culturales y religiosos fue fundamental en la creación de lo que eventualmente se conocería como la comunidad samaritana. Los nuevos habitantes, al mezclarse con los israelitas que permanecieron en la región, comenzaron a adoptar algunas de las prácticas religiosas locales, aunque también continuaron con sus propias tradiciones. Este sincretismo religioso es subrayado en 2 Reyes 17:29-33, que describe cómo cada grupo nacional hizo sus propios dioses y los colocó en los santuarios de los lugares altos que los samaritanos habían hecho. El impacto de la conquista asiria y la subsiguiente mezcla cultural no se limitó solo a cambios demográficos o religiosos, también tuvo profundas consecuencias sociales y espirituales. La percepción de los samaritanos como un grupo impuro o mezclado no solo provino de su origen étnico diverso, sino también de su adaptación y modificación de las prácticas religiosas judías tradicionales.
Esta visión fue reforzada y perpetuada por las tensiones y conflictos que surgieron entre los samaritanos y los judíos, especialmente durante y después del período del exilio babilónico, cuando los judíos retornaron e intentaron reafirmar su identidad cultural y religiosa en la región. La conquista asiria, por lo tanto, no solo remodeló el mapa político de la región, sino que también creó las condiciones para el nacimiento de una nueva identidad cultural y religiosa en Samaria. Este proceso de formación y transformación de los samaritanos es un testimonio de la complejidad de la historia antigua y de cómo los eventos políticos pueden influir profundamente en la evolución cultural y religiosa de un pueblo. En el tapiz de la historia antigua, las tensiones y conflictos entre grupos étnicos y religiosos frecuentemente emergen como puntos cruciales que definen y redirigen el curso de los eventos históricos. Uno de estos momentos clave ocurrió durante el período de la reconstrucción de Jerusalén bajo la guía de Nehemías, un líder judío que enfrentó oposición significativa de los samaritanos locales. Este episodio no solo es fundamental para entender las relaciones entre judíos y samaritanos, sino que también ofrece una ventana a las complejidades de la política y la religión en el período post-exilio babilónico. Nehemías, cupbearer del rey Artajerjes I de Persia, recibió noticias desoladoras sobre la situación de Jerusalén. Los muros de la ciudad estaban destruidos y sus puertas quemadas. Nehemías 1:3. Movido por un profundo sentido de responsabilidad y devoción religiosa, solicitó permiso al rey para regresar a Jerusalén y emprender la reconstrucción de la ciudad. Nehemías 2:5. Este acto de fe y liderazgo marca el comienzo de una de las fases más desafiantes en la historia de la restauración judía. Al llegar a Jerusalén, Nehemías se encontró con una ciudad en ruinas y un pueblo desmoralizado. Inmediatamente organizó un plan para reconstruir los muros, asignando secciones específicas a distintos grupos familiares y tribus. Nehemías 3. Sin embargo, este esfuerzo de reconstrucción no fue bien recibido por todos. Sanbalat el horonita, Tobías el amonita y Gesem el árabe, líderes de diferentes facciones en la región, se opusieron vehementemente al proyecto. Nehemías 2:19. Los samaritanos, liderados por Sanbalat, fueron particularmente hostiles hacia Nehemías y los judíos. Temiendo que la reconstrucción de Jerusalén reforzara el poder y la influencia judía en la región, Sanbalat y sus aliados intentaron detener el proyecto a través de una mezcla de burlas, amenazas y conspiraciones. En Nehemías 4:1-3, Sanbalat se burla de los esfuerzos judíos, cuestionando la calidad y la rapidez de la construcción y sugiriendo que incluso un zorro podría derribar sus muros de piedra. La respuesta de Nehemías a esta oposición fue doble: oración y precaución. Ordenó que los trabajadores llevaran armas y asignó guardias durante el día y la noche para proteger los sitios de construcción. Nehemías 4:17-18. Esta combinación de fe y estrategia militar ilustra la determinación de Nehemías no solo para reconstruir la ciudad física, sino también para fortalecer la comunidad y su identidad religiosa y cultural. La hostilidad no se limitó a las burlas. Sanbalat y Tobías intentaron varias veces sabotear el trabajo y desmoralizar a los trabajadores. Incluso organizaron un ataque contra Jerusalén, aunque este fue frustrado por la vigilancia de Nehemías y la cooperación de los judíos. Nehemías 4:7-8. Además, intentaron engañar a Nehemías para que se reuniera con ellos en lugares apartados con el probable objetivo de hacerle daño. Nehemías 6:2. Este período de conflictos no fue solo una lucha por el control territorial o el poder político, fue profundamente enraizado en diferencias religiosas y culturales.
Los samaritanos veían la reconstrucción de Jerusalén como una amenaza directa a su autonomía y su propio centro religioso en el monte Gerizim. Para los judíos, la reconstrucción era una misión divina, una manera de restaurar la gloria de su ciudad y cumplir con los mandamientos de su fe. Samaria, una región cargada de historia y conflictos, se ha situado durante siglos en el corazón de las disputas territoriales y religiosas que han marcado la historia de Israel. Su posición geográfica, ubicada entre Galilea al norte y Judea al sur, le otorgó un papel estratégico crucial en el desarrollo sociopolítico y religioso de la región. Esta posición no solo influyó en su historia antigua, sino que también afectó las interacciones entre diversos grupos étnicos y religiosos a lo largo de los siglos. La ubicación de Samaria como un puente entre el norte y el sur de lo que hoy conocemos como Israel, la convirtió en un corredor natural para el tránsito de personas, bienes y, por supuesto, ideas religiosas y culturales. Esta intersección fue una de las razones por las que la región fue tan disputada y valorada por diferentes imperios y grupos a lo largo de la historia. En el contexto bíblico, después de la muerte del rey Salomón y la división del reino de Israel, Samaria se convirtió en la capital del reino del norte, también conocido como Israel. Esta elección no fue casual. La selección de Samaria como capital bajo el reinado de Omri, alrededor del 880 a.C., fue estratégica. La posición central de Samaria en el reino del norte permitió un control más efectivo sobre las rutas comerciales que atravesaban el territorio, así como una defensa más sólida contra las invasiones tanto del norte como del sur. La importancia de Samaria continuó bajo el dominio asirio, que utilizó su ubicación estratégica para fortalecer su control sobre la región. Los asirios, conocidos por su habilidad en la administración territorial, integraron Samaria de manera efectiva en su imperio, estableciendo una provincia asiria que sirvió como un punto de control y coordinación de sus conquistas y actividades en la región. Durante el período del Segundo Templo, después del exilio babilónico y la subsiguiente dominación persa, la importancia estratégica de Samaria no disminuyó. Aunque los samaritanos enfrentaron hostilidades y rivalidades con los judíos retornados que reconstruían Jerusalén, continuaron manteniendo su identidad religiosa y cultural, centrada en el monte Gerizim, que ellos consideraban tan sagrado como Jerusalén para los judíos. En el período helenístico y bajo el dominio romano, Samaria experimentó una serie de cambios políticos y culturales que reflejaron su posición en el cruce de caminos de influencias helenísticas, judías y más tarde cristianas. Durante la revuelta macabea, Samaria fue un campo de batalla entre los judíos que buscaban independizarse de los seleucidas y aquellos que preferían la helenización. Más tarde, en el período romano, la región vio una relativa paz y desarrollo, como lo demuestran las ruinas de la ciudad de Sebaste, reconstruida por Herodes el Grande en honor a Augusto César. La ubicación de Samaria entre Galilea y Judea también la convirtió en un lugar de encuentro religioso y cultural. Jesús de Nazaret, por ejemplo, viajó a través de Samaria, como se relata en el encuentro con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, Juan 4:26. Este episodio subraya la importancia de Samaria no solo como un lugar físico, sino también como un espacio de diálogo y confrontación religiosa y cultural. Explorar la fe samaritana y su lugar sagrado en el monte Gerizim, erróneamente referido como monte Gerizim, nos lleva a adentrarnos en las profundidades de una tradición religiosa que, a pesar de su proximidad geográfica y teológica con el judaísmo, se desarrolló a lo largo de rutas divergentes significativas. Este monte no solo representa el corazón geográfico de la creencia samaritana,
sino que también es el epicentro de su identidad cultural y espiritual, marcando una distinción clara con las prácticas judías centradas en Jerusalén. Desde sus orígenes, la religión samaritana se ha caracterizado por su enfoque en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Sin embargo, a diferencia de los judíos, los samaritanos poseen una versión propia de estos textos, conocida como el Pentateuco samaritano. Este contiene variaciones textuales significativas en comparación con el Pentateuco masorético utilizado por los judíos. Una de las diferencias más notables es la ubicación del lugar escogido por Dios para su adoración. Mientras que el texto judío se refiere a Jerusalén, el samaritano señala específicamente al monte Gerizim, Deuteronomio 27:4 en la versión samaritana. El monte Gerizim no es solo un lugar de culto, es un símbolo de la fe samaritana y de su reivindicación como los verdaderos seguidores de la tradición abrahámica. Según la tradición samaritana, fue en este monte donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, un evento que los judíos y cristianos ubican en el monte Moría en Jerusalén. Este sitio también es considerado el lugar donde Jacob soñó con la escalera al cielo, reforzando su santidad y centralidad en la espiritualidad samaritana. La relación especial con el monte Gerizim se refleja en la celebración de festividades específicas que no se observan de la misma manera en el judaísmo. Por ejemplo, los samaritanos celebran una versión única de la Pascua, que incluye sacrificios rituales llevados a cabo en este monte, siguiendo estrictamente los mandatos descritos en el Pentateuco. Esta ceremonia no solo es un acto de fe, sino también una afirmación de identidad y diferencia respecto a otras tradiciones abrahámicas. Las diferencias teológicas entre samaritanos y judíos no terminan en los textos sagrados o las prácticas rituales. También se extienden a interpretaciones divergentes de la ley, el papel del sacerdocio y la expectativa mesiánica. Los samaritanos, por ejemplo, rechazan gran parte del corpus profético y escritural que es central para el judaísmo rabínico. Además, mantienen una línea sacerdotal propia, que afirman se remonta a Aarón, hermano de Moisés, preservando una continuidad que, según ellos, se ha perdido en el judaísmo. La expectativa mesiánica samaritana también presenta características únicas. Aunque comparten la creencia en un futuro Mesías, conocido en samaritano como Taheb o el Restaurador, sus expectativas sobre su venida y las acciones que realizará difieren notablemente de las concepciones judías y cristianas. El Taheb samaritano es visto como un líder profético y sacerdotal que restaurará todas las cosas y hará volver a todos los samaritanos al verdadero culto en el monte Gerizim. A lo largo de los siglos, estas diferencias han conducido a tensiones, malentendidos y, en ocasiones, a conflictos abiertos entre samaritanos y judíos. Sin embargo, también han permitido a los samaritanos mantener una identidad coherente y distintiva frente a presiones externas y cambios internos, celebrando su herencia en un mundo que constantemente evoluciona. La historia de la reconstrucción de Jerusalén tras el exilio babilónico es un relato no solo de restauración física y espiritual, sino también de enfrentamientos y desafíos que reflejan las complejas dinámicas sociopolíticas de la época. Tras la caída del imperio neobabilónico y el ascenso del imperio persa bajo Ciro el Grande, los judíos recibieron permiso para regresar a Jerusalén y reconstruir su templo, un evento histórico documentado en libros bíblicos como Esdras y Nehemías. Sin embargo, este proceso no fue pacífico ni unánime en su aceptación, enfrentando significativa resistencia de varios grupos locales, incluidos los samaritanos. La oposición a la reconstrucción se manifestó de varias maneras,
desde la hostilidad abierta hasta los intentos de socavar políticamente el proyecto. Uno de los desafíos más significativos vino de los samaritanos, quienes bajo el liderazgo de personas como Sanbalat vieron en la reconstrucción de Jerusalén una amenaza a su propia autonomía y posición religiosa en la región. Los registros bíblicos en Nehemías 4:1-3 ilustran cómo Sanbalat y otros se burlaron de los judíos, cuestionando su capacidad para reconstruir las murallas de manera efectiva y sugiriendo que incluso un zorro podría derribarlas. Esta resistencia se debía en parte a razones políticas y territoriales, ya que la reconstrucción de Jerusalén significaría el restablecimiento de una entidad política que podría rivalizar con los poderes locales establecidos, incluido el centro samaritano en el monte Gerizim. Además, existían profundas diferencias religiosas, dado que los samaritanos y otros grupos no judíos habían desarrollado prácticas y creencias distintas durante el exilio y veían con recelo el restablecimiento del culto judío centrado en el Templo de Jerusalén. En respuesta a estos desafíos, Nehemías implementó una serie de medidas defensivas y políticas. Organizó la reconstrucción de manera que todos los habitantes participaran en la defensa de la ciudad, asignando a cada familia un segmento específico del muro para reconstruir y defender. Nehemías 3. Además, se instauraron guardias armados día y noche para proteger las obras contra posibles ataques. Nehemías 4:16-18. La tensión alcanzó su punto máximo cuando los opositores planearon ataques directos contra Jerusalén para detener la construcción. Nehemías, consciente de estas conspiraciones, fortaleció las defensas y aumentó la vigilancia, asegurando que la obra continuara a pesar de las amenazas. Nehemías 4:7-8. Estos esfuerzos reflejan no solo la resiliencia de los judíos retornados, sino también la compleja interacción entre la fe, la política y la identidad étnica en la región. Además de los samaritanos, Nehemías y su comunidad enfrentaron oposición interna de judíos que desconfiaban del proyecto o que se habían beneficiado del status quo anterior. Esta oposición interna es menos documentada, pero fue igualmente desafiante para Nehemías, quien tuvo que lidiar no solo con enemigos externos, sino también con la cohesión y moral de su propio pueblo. La reconstrucción de Jerusalén, por tanto, no fue solo un proyecto de construcción física, sino también un esfuerzo por restaurar y redefinir la identidad judía después de décadas de exilio. Fue un periodo donde se reafirmaron la ley y la tradición, se reorganizó la sociedad y se establecieron las bases para el futuro político y espiritual del pueblo judío. En la intrincada red de relaciones históricas entre los samaritanos y los judíos, los prejuicios y las percepciones mutuas jugaron un papel crucial, no solo en sus interacciones cotidianas, sino también en la conformación de sus identidades religiosas y culturales a lo largo del tiempo. Estos prejuicios, arraigados en diferencias teológicas, conflictos políticos y disputas territoriales, crearon una barrera de desconfianza y animosidad que perduró a través de los siglos. Desde el regreso de los judíos del exilio babilónico y la posterior reconstrucción de Jerusalén, los samaritanos fueron frecuentemente vistos por los judíos como opositores a la verdadera adoración y como contaminadores de la pureza religiosa y étnica de Israel. Esta percepción se basó en la historia del cisma del reino unificado de Israel y la formación del reino del norte, donde Samaria se convirtió en la capital. La introducción de lugares de culto alternativos por Jeroboam y la adopción de prácticas religiosas que diferían de las de Jerusalén alimentaron la idea de que los samaritanos eran apóstatas o herejes. Por otro lado,
Los samaritanos se veían a sí mismos como los verdaderos custodios de las tradiciones de los antiguos israelitas, creyendo que su adoración en el monte Gerizim estaba legitimada por antiguas escrituras y por su propia interpretación del Pentateuco, que difiere del texto masorético judío en aspectos clave, como el lugar elegido por Dios para su santuario. En su versión del Pentateuco, el monte Gerizim es destacado, no Jerusalén, como el lugar designado por Dios para el establecimiento del templo, Deuteronomio 27:4, en la versión samaritana. Esta divergencia en la ubicación del lugar sagrado fue un punto de fricción constante y se manifestó en múltiples ocasiones a lo largo de la historia bíblica y postbíblica. Por ejemplo, durante la época del regreso del exilio, cuando los samaritanos ofrecieron ayudar en la reconstrucción del Templo de Jerusalén y fueron rechazados, esto no solo fue visto como un acto de exclusión, sino también como una afirmación de su ilegitimidad religiosa por parte de los judíos repatriados. Además, las crónicas de conflictos como los enfrentamientos entre Nehemías y Sanbalat, el horonita, ilustran cómo las disputas políticas y territoriales se entrelazaban con estas diferencias religiosas. Nehemías acusó a los samaritanos de intentar sabotear la reconstrucción de Jerusalén, y los enfrentamientos entre ambos grupos a menudo se describen en términos de defensa de la fe y la identidad comunal. Este enmarañado de percepciones y prejuicios también se reflejó en la literatura posterior, incluidos los escritos del Nuevo Testamento, donde la interacción entre judíos y samaritanos a menudo se presenta con matices de desconfianza y rechazo. Sin embargo, también hay momentos de enseñanza y reconciliación, como en el relato del encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo, donde se desafían las normas sociales y religiosas que dictaban que los judíos no debían asociarse con los samaritanos. La persistencia de estos prejuicios mutuos no solo alimentó conflictos a lo largo de los siglos, sino que también fortaleció la identidad dentro de cada grupo, a menudo definiéndose en oposición al otro. Este proceso de identificación en contraposición fue crucial para la formación de la identidad samaritana y judía, y se ha reflejado en prácticas, festividades y rituales que destacan la singularidad de cada comunidad. La parábola del buen samaritano, narrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 25-37, es uno de los textos más emblemáticos y enseñanzas transformadoras de Jesús. Este relato no solo desafía las normas sociales y religiosas de su tiempo, sino que también ofrece una reflexión profunda sobre la misericordia, la compasión y la verdadera naturaleza del prójimo. La parábola surge en respuesta a una pregunta de un experto en la ley sobre cómo heredar la vida eterna, a lo que Jesús responde con una pregunta sobre la interpretación de la ley. Y el experto resume los mandamientos de amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. El giro inesperado viene cuando el experto, buscando justificar sus propias limitaciones en la práctica del amor al prójimo, pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Lucas 10:29. En este contexto, Jesús cuenta la historia de un hombre que fue asaltado, robado y dejado medio muerto al lado del camino. Tanto un sacerdote como un levita, ambos representantes del orden religioso judío y supuestamente ejemplos de rectitud, pasan junto al hombre herido y optan por evitarlo, posiblemente por miedo a la impureza ritual o simplemente por indiferencia. La intervención del samaritano, un miembro de un grupo étnico y religioso despreciado por los judíos de la época, es lo que da a la parábola su fuerza y mensaje central. Este samaritano, a diferencia de los otros personajes, se detiene para ayudar al hombre herido sin considerar su propia seguridad o cualquier prejuicio étnico. Él lo cuida y paga por su recuperación, mostrando un acto de compasión pura y desinteresada. Este acto del samaritano
rompe con las expectativas y prejuicios de los oyentes de Jesús, mostrando que el prójimo no solo es aquel que comparte nuestra fe, etnia o estatus social, sino cualquier persona que necesita de nuestra ayuda. Jesús termina la parábola desafiando al experto en la ley y a todos nosotros a actuar como el samaritano, es decir, a ser prójimos activos y compasivos, superando barreras y prejuicios. El mensaje de la parábola es profundamente radical porque pone la misericordia y la acción por encima de la ley y la doctrina. Esto no solo critica las estructuras religiosas y sociales que fomentan la división y el prejuicio, sino que también invita a una reflexión sobre cómo nuestras acciones reflejan nuestros verdaderos valores y creencias. En un contexto de odio intercomunitario, como el que existía entre judíos y samaritanos, la parábola ofrece un camino hacia la reconciliación y la paz a través del entendimiento mutuo y la solidaridad. En tiempos modernos, esta enseñanza sigue siendo igual de relevante. En un mundo donde las divisiones étnicas, religiosas y políticas a menudo nos separan, la parábola del buen samaritano nos llama a reconocer la humanidad en el otro, independientemente de las diferencias. Nos invita a actuar con compasión y a construir puentes donde usualmente hay muros. En el tejido de narrativas que compone los evangelios, pocas historias son tan reveladoras y profundamente humanas como el encuentro de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Este relato, detallado en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 5-42, no solo desafía las normas sociales y religiosas de la época, sino que también subraya temas fundamentales como la aceptación, el perdón y la revelación mesiánica. La historia comienza con Jesús, cansado del viaje, deteniéndose en un pozo cerca de la ciudad samaritana de Sicar. Es mediodía, un momento inusual para que alguien busque agua, y sin embargo, una mujer samaritana llega al pozo. Jesús, rompiendo con las convenciones judías que dictaban la separación de los samaritanos y especialmente evitando el contacto con mujeres en público, le pide agua. Esta simple solicitud inicia una conversación que trasciende lo cotidiano. La mujer, sorprendida de que un judío le hable, especialmente un hombre, responde preguntando por qué él, siendo judío, le pediría algo a ella, una samaritana. Juan 4:9. Jesús aprovecha este momento para hablar de un agua viva que él puede ofrecer, una que saciaría la sed para siempre, aludiendo al agua como metáfora del Espíritu y la vida eterna que él ofrece. Juan 4:10-14. A medida que la conversación se profundiza, Jesús revela su conocimiento sobre la vida personal de la mujer, incluyendo detalles de sus 5 matrimonios anteriores y su situación actual, viviendo con un hombre que no es su esposo. Juan 4:16-18. Esta revelación sorprende a la mujer y cambia el curso de la conversación hacia temas espirituales y teológicos, mostrando que Jesús no solo sabe de su vida personal, sino que ve más allá de su situación social y moral. El diálogo entonces se orienta hacia las diferencias religiosas entre judíos y samaritanos, específicamente sobre el lugar correcto de adoración. Jesús declara que la verdadera adoración no estará limitada a lugares específicos como Jerusalén o el monte Gerizim, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:21-24. Este enfoque universalista y espiritual de la adoración anticipa la expansión del cristianismo más allá de las barreras étnicas y geográficas. Lo más impactante llega cuando Jesús se revela directamente a la mujer como el Mesías, Juan 4:25-26, un acto inusual, dado que en muchas otras instancias en los evangelios, él es más reservado acerca de su identidad mesiánica. La mujer,
movida por este encuentro, regresa a su ciudad y cuenta a sus conciudadanos sobre Jesús, lo que lleva a muchos a creer en él por su testimonio. Juan 4, 28, 30, 39, 42. Esta historia no solo subraya la inclusividad del mensaje de Jesús, quien rompe barreras sociales y culturales, sino también destaca cómo él eleva y restaura la dignidad de aquellos marginados y despreciados por la sociedad. La mujer samaritana, a menudo vista simplemente como una transgresora moral, se convierte en una testigo clave de la misión mesiánica de Jesús. Este encuentro en el pozo, por tanto, se convierte en una poderosa ilustración de los temas de aceptación y revelación mesiánica, mostrando que en el reino de Dios las barreras que los humanos construyen, ya sean de género, etnia o moralidad, son trascendidas por la gracia que Jesús ofrece. Las enseñanzas de Jesús revolucionaron muchos aspectos de la vida espiritual y social de su tiempo, particularmente en cómo abordó el concepto de la adoración. En su diálogo con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, Jesús presenta una visión profundamente transformadora de lo que significa adorar a Dios. Una visión que trasciende las ubicaciones geográficas, las tradiciones culturales y los rituales establecidos. Este encuentro, registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 21-24, no solo redefine la adoración, sino que también ofrece una inclusividad radical que desafía las barreras étnicas y religiosas de la época. Jesús declara: «Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren». Juan 4, 21, 23. Esta enseñanza es fundamental porque rompe con la noción judía tradicional de que la presencia de Dios estaba localizada en el templo de Jerusalén. En lugar de eso, Jesús habla de una adoración que no está ligada a un lugar específico, sino que es accesible a todos, en cualquier lugar, a través del Espíritu y la verdad. El concepto de adorar en espíritu y verdad es central para entender la visión de Jesús sobre la relación entre el hombre y Dios. Adorar en espíritu implica una conexión interior y profunda con Dios, una adoración que no depende de rituales externos ni de la observancia de prácticas religiosas superficiales. Es una invitación a experimentar a Dios en un nivel espiritual auténtico, donde el corazón y el alma del creyente están totalmente comprometidos en la relación con el divino. Por otro lado, adorar en verdad sugiere una sinceridad absoluta y una coherencia entre las creencias y las prácticas. No se trata solo de conocer la verdad en sentido intelectual, sino de vivirla de manera que refleje la naturaleza y los mandamientos de Dios. Jesús pone énfasis en que la verdad no está encerrada en doctrinas o interpretaciones humanas limitadas, sino que es un entendimiento vivo que se manifiesta en cómo se vive y se expresa la fe. Esta enseñanza de Jesús es inclusiva y universal. Desafía las divisiones y las exclusiones religiosas y culturales al afirmar que cualquier persona, sin importar su origen, puede adorar a Dios de manera verdadera si lo hace en espíritu y verdad. Este mensaje era particularmente revolucionario, en un contexto donde judíos y samaritanos mantenían fuertes disputas sobre el lugar correcto de adoración y quienes podían considerarse verdaderos adoradores de Dios. Las implicaciones de estas enseñanzas son vastas y se extienden hasta nuestros días. En un mundo diverso y a menudo dividido, la idea de que la adoración genuina trasciende las barreras culturales y geográficas es un recordatorio de que la esencia de la fe reside en una relación personal y sincera con Dios, más allá de los límites impuestos por las tradiciones y las instituciones humanas. Al reflexionar sobre estas enseñanzas de Jesús,
podemos ver cómo establecen un fundamento para un diálogo interreligioso y una comprensión mutua que busca conectar a las personas más allá de sus diferencias aparentes. Esta visión de la adoración como un acto universal y accesible para todos prepara el escenario para explorar más a fondo cómo estas ideas influyeron en las interacciones y enseñanzas posteriores de Jesús, especialmente en sus actitudes hacia los marginados y los excluidos de la sociedad de su tiempo. Las interacciones de Jesús con los samaritanos son emblemáticas dentro de los evangelios, no solo por su contenido teológico, sino también por el profundo impacto social y cultural que representan. Estos encuentros ilustran cómo Jesús, conscientemente y con compasión, desafió las rígidas barreras sociales y religiosas de su tiempo para mostrar un camino de inclusión y amor universal. En estos actos, Jesús no solo enseñó principios éticos, vivió ejemplos de cómo trascender las divisiones étnicas y religiosas que fragmentaban a la sociedad de su época. Uno de los ejemplos más significativos de esta interacción es, sin duda, su diálogo con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, que ya hemos explorado. Sin embargo, este no fue un caso aislado. Jesús continuamente interactuó con samaritanos de maneras que desafiaban las expectativas y normativas judías. Estos encuentros no solo ofrecen insights sobre su misión mesiánica, sino que también subrayan su enseñanza sobre la universalidad del mensaje de salvación y el amor al prójimo, independientemente de las fronteras comunitarias o las etiquetas sociales. Otro encuentro notable es la curación de los 10 leprosos, narrada en Lucas 17, 11, 19. En este pasaje, Jesús cura a 10 hombres afectados por la lepra, una enfermedad que los marginaba completamente de la sociedad debido a las leyes de pureza. Lo significativo de esta historia es que, entre los curados, hay un samaritano. Este hombre, después de ser sanado, es el único que regresa para agradecer a Jesús, destacando no solo su gratitud, sino también su fe. Jesús utiliza este momento para enseñar sobre la gratitud y la fe, pero también subraya una vez más la idea de que la fe y la gracia divina trascienden las identidades nacionales y religiosas establecidas. Esta interacción es profundamente simbólica. La lepra como metáfora de la exclusión y la impureza se cura, y el retorno del samaritano para dar gracias resalta la inclusión dentro del nuevo reino que Jesús estaba proclamando. Este acto de curación y el posterior reconocimiento del samaritano resaltan la disposición de Jesús a romper con las tradiciones y normas que segregaban y discriminaban. El Evangelio, según Lucas, presenta otra parábola significativa que involucra a un samaritano, la parábola del buen samaritano, que ya fue mencionada anteriormente. En esta historia, Jesús usa la figura de un samaritano como ejemplo de un verdadero prójimo, desafiando las nociones preconcebidas de los oyentes judíos y redefiniendo el concepto de prójimo y compasión. A través de estas narrativas, Jesús no solo enseñaba principios éticos, estaba activamente modelando una forma de vida que trascendía las barreras culturales y religiosas. Su enfoque en la compasión y la justicia, independientemente del origen étnico o religioso de las personas, fue revolucionario en un contexto donde la hostilidad entre judíos y samaritanos era la norma. Las enseñanzas y acciones de Jesús con los samaritanos nos ofrecen un modelo de cómo el amor y la compasión pueden y deben cruzar todas las fronteras. Estos actos nos desafían a mirar más allá de nuestras propias comunidades y a actuar con amor hacia todos, sin importar nuestras diferencias. El avance del Evangelio en la región de Samaria representa un capítulo crucial en la expansión del cristianismo primitivo. Este episodio, detallado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulos 8 y 9,
no solo demuestra la universalidad del mensaje cristiano, sino que también subraya cómo el Evangelio pudo cruzar barreras culturales y religiosas significativas, consolidando así la enseñanza de Jesús sobre la inclusión y el amor universal. La figura central en la diseminación del Evangelio en Samaria fue Felipe, uno de los 7 diáconos seleccionados para servir a la iglesia primitiva en Jerusalén. Tras la persecución que siguió al martirio de Esteban, Felipe se dirigió a la ciudad de Samaria, donde comenzó a predicar la palabra de Cristo. La respuesta a su ministerio fue extraordinariamente positiva, marcando un momento decisivo en la historia del cristianismo temprano. Felipe, llevando consigo las buenas nuevas del Evangelio, encontró un terreno fértil en Samaria, una región históricamente marginada por el judaísmo principal debido a sus diferencias teológicas y étnicas. Los samaritanos, que habían desarrollado su propia interpretación religiosa y esperaban a un Mesías, estaban abiertos a las enseñanzas que Felipe les ofrecía. La aceptación del Evangelio en Samaria se describe como acompañada de signos y maravillas. Hechos 8:6-7 relata cómo las multitudes unánimes prestaban atención a lo que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos gritando a gran voz, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Esta manifestación del poder divino no solo validó el mensaje de Felipe, sino que también ayudó a romper las barreras preexistentes entre judíos y samaritanos. Una figura notable que aparece en este contexto es Simón el Mago, quien, según Hechos 8:9-24, era un hombre que había impresionado a la gente de Samaria con sus habilidades mágicas antes de la llegada de Felipe. Aunque inicialmente Simón mismo creyó y fue bautizado, su posterior deseo de comprar el poder del Espíritu Santo revela las tensiones y desafíos que enfrentaba la iglesia primitiva en su expansión y en la integración de nuevas creencias y prácticas. Reconociendo la importancia de lo que estaba ocurriendo en Samaria, la iglesia en Jerusalén envió a Pedro y Juan a evaluar y apoyar el trabajo de Felipe. Su llegada, que culminó con la oración por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo, Hechos 8:15-17, no solo reafirmó la aceptación de los samaritanos dentro de la comunidad cristiana, sino que también simbolizó una unidad y continuidad esencial con la Iglesia Madre en Jerusalén. El éxito del ministerio de Felipe en Samaria es un testimonio elocuente de cómo el Evangelio pudo superar divisiones profundamente arraigadas y transformar a una comunidad que históricamente había sido vista con sospecha y hostilidad por parte de los judíos. Este episodio no solo amplió los límites geográficos y culturales del cristianismo, sino que también reiteró el tema de la inclusividad que es central en el mensaje de Jesús. Las enseñanzas de Jesús sobre los samaritanos constituyen un poderoso testimonio de su mensaje de inclusión y amor universal, desafiando las normativas sociales y religiosas de su tiempo. Este enfoque no solo transformó las percepciones individuales, sino que también cimentó un legado de aceptación y comprensión que resonó a lo largo de los siglos, influyendo en el núcleo del pensamiento cristiano y más allá. Uno de los aspectos más revolucionarios de las enseñanzas de Jesús fue su insistencia en la igualdad fundamental entre todos los seres humanos, independientemente de su origen étnico o religioso. A través de sus interacciones con los samaritanos, Jesús demostró prácticamente cómo los prejuicios y barreras sociales pueden y deben ser superados. Este mensaje no solo era teórico, sino profundamente práctico y se manifestaba en actos concretos de amor y aceptación. Dos de las narrativas más impactantes que ilustran este enfoque son la parábola del buen samaritano y el encuentro con la mujer samaritana en el pozo de Sicar.
En la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25-37, Jesús desafía la noción de quién es el prójimo a través de la historia de un hombre samaritano que ayuda a un judío herido, pasando por alto las divisiones étnicas y religiosas que los separaban. Este relato subraya que la misericordia y la compasión son las verdaderas marcas de la fe, más allá de las etiquetas culturales o religiosas. Por otro lado, en el encuentro con la mujer samaritana, Juan 4:5-42, Jesús no solo rompe con las convenciones al hablar con una mujer en público, sino que también trasciende las barreras étnicas al dialogar abiertamente con una samaritana, ofreciéndole agua viva y discutiendo temas teológicos profundos. Este diálogo no solo eleva la posición de la mujer en la sociedad, sino que también muestra la universalidad del mensaje de salvación. La forma en que Jesús abordó las interacciones con los samaritanos tuvo un impacto duradero en sus seguidores y en la evolución del cristianismo primitivo. El enfoque inclusivo de Jesús influenció directamente cómo los primeros cristianos, como Felipe, Pedro y Juan, se relacionaron con comunidades no judías, incluidos los samaritanos. Estos encuentros sentaron las bases para un movimiento que eventualmente se extendió más allá de las fronteras de Judea y Samaria, alcanzando a gentiles de todas las naciones. El mensaje de inclusión y amor universal de Jesús ha resonado a través de diversas épocas y ha inspirado a múltiples movimientos sociales y teológicos a lo largo de la historia que luchan contra la discriminación y buscan la igualdad. En tiempos modernos, este mensaje sigue siendo central en debates sobre derechos humanos, justicia social y reconciliación entre grupos en conflicto. El desafío de las enseñanzas de Jesús a los prejuicios arraigados no se limita a una época o lugar. Es un llamado continuo a examinar y transformar nuestras propias actitudes hacia los otros, sean quienes sean estos en nuestro contexto actual. Al abordar estas enseñanzas, somos invitados a reflexionar sobre cómo podemos aplicar estos principios de inclusión y amor en nuestra vida diaria y en nuestras interacciones con los demás. Al considerar la resonancia del mensaje de Jesús y su impacto en nuestra comprensión de la inclusión y el amor al prójimo, nos preparamos para explorar cómo estos principios pueden ser aplicados en contextos contemporáneos, especialmente en situaciones donde la división y el prejuicio todavía prevalecen. Esto nos guía hacia el próximo tema, donde examinaremos cómo los principios enseñados por Jesús pueden informar y transformar las prácticas actuales en la Iglesia y la sociedad. El legado espiritual y cultural de los samaritanos es una fascinante crónica de resistencia y adaptación a lo largo de los milenios. A pesar de los numerosos desafíos históricos y las presiones externas, la comunidad samaritana no solo ha sobrevivido hasta nuestros días, sino que también ha conservado prácticas únicas y una identidad distintiva que continúa fascinando a historiadores, teólogos y laicos por igual. Los samaritanos, descendientes de las antiguas tribus de Israel, que no fueron exiliadas por los asirios en el 722 a.C., han mantenido una continuidad religiosa y étnica que es rara en la historia, establecidos principalmente en la región de lo que ahora es Nablus, en Cisjordania, y en la ciudad de Olón, cerca de Tel Aviv, en Israel. Los samaritanos han logrado preservar su herencia a pesar de las presiones de asimilación y conflicto que han enfrentado a lo largo de los siglos. Central para la vida religiosa samaritana es la observancia del Shabbat, las festividades bíblicas como la Pascua samaritana, que se celebra con rituales que han permanecido casi sin cambios desde tiempos antiguos, y el sacrificio pascual que se lleva a cabo en el monte Gerizim.
Este monte, no lejos de la antigua Siquem y la moderna Nablus, es considerado por los samaritanos como el lugar más sagrado de su fe, donde, según su tradición, Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac, y fue el primer lugar de culto designado por Dios antes del establecimiento del templo en Jerusalén. El Pentateuco samaritano es otra piedra angular de su legado espiritual. Esta versión del Pentateuco, que difiere en varios aspectos del texto masorético judío, subraya algunas de las diferencias teológicas y litúrgicas entre samaritanos y judíos. Aunque los samaritanos aceptan solo los primeros 5 libros de la Biblia como escritura sagrada, su interpretación y práctica religiosa se basan en una lectura meticulosa de estos textos, que guían todos los aspectos de su vida comunal y espiritual. A pesar de su rica herencia, los samaritanos enfrentan desafíos significativos en la actualidad. Con una población que apenas supera las 800 personas, la comunidad lucha contra problemas como el declive demográfico y las complicaciones derivadas de su ubicación en una región a menudo conflictiva. Sin embargo, la comunidad ha mostrado una adaptabilidad notable, abriendo sus prácticas a ciertas influencias modernas y participando en el turismo y el diálogo interreligioso como medios para preservar su identidad cultural y espiritual. En un esfuerzo por preservar su identidad única, los samaritanos han establecido museos y participan activamente en la educación cultural, tanto para sus miembros como para los visitantes externos. Estos esfuerzos no solo ayudan a mantener viva su herencia, sino que también sirven como un puente para el entendimiento intercultural y la paz en una región a menudo dividida por diferencias religiosas y políticas. La historia y el legado de los samaritanos son testimonios de la resistencia y la riqueza de una tradición que ha sobrevivido contra todo pronóstico. Al examinar la persistencia de esta comunidad, podemos aprender mucho sobre la importancia de la memoria cultural, la identidad religiosa y la resiliencia en tiempos de cambio y adversidad. El estudio de los samaritanos, un grupo étnico y religioso que ha sobrevivido a través de milenios enfrentando adversidades y desafíos significativos, nos ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre temas universales de identidad, tolerancia y coexistencia. Este viaje a través de la historia y las prácticas de los samaritanos no solo enriquece nuestra comprensión de un grupo particular, sino que también plantea preguntas esenciales sobre cómo las diferentes comunidades pueden interactuar en un mundo cada vez más globalizado y diverso. La tenacidad de los samaritanos en mantener su identidad cultural y religiosa frente a la asimilación y la extinción es una lección poderosa sobre la importancia de preservar las tradiciones y la historia, incluso en las circunstancias más desafiantes. ¿Cómo pueden otras comunidades minoritarias utilizar estas lecciones para proteger y revitalizar sus propias culturas? Este es un tema vital en una era donde muchas lenguas y culturas están en peligro de desaparecer. El relato de los samaritanos también subraya la importancia de la tolerancia y la coexistencia entre grupos con profundas diferencias históricas y teológicas. En un mundo donde los conflictos étnicos y religiosos siguen siendo una realidad, ¿qué estrategias podemos aprender de la interacción entre samaritanos y otras comunidades a lo largo de la historia que podrían ser aplicadas hoy para fomentar la paz y el entendimiento mutuo? La historia samaritana es también un estudio de cómo la religión y la política se entrelazan. La experiencia samaritana muestra cómo las decisiones políticas pueden influir profundamente en las prácticas religiosas y viceversa. En un mundo donde la religión sigue jugando un papel crucial en la política, es esencial preguntarnos:
¿Cómo podemos asegurar que estas interacciones contribuyan a la estabilidad y el bienestar social en lugar de al conflicto y la división? Los samaritanos, como minoría en medio de la mayoritaria población judía y musulmana en la región, enfrentan desafíos únicos que resaltan la importancia de los derechos de las minorías. ¿Qué medidas pueden tomar las sociedades modernas para proteger a las minorías y garantizar que sus derechos no solo sean reconocidos en papel, sino activamente defendidos y promovidos? Finalmente, las prácticas religiosas y la profunda espiritualidad de los samaritanos ofrecen una ventana a cómo la fe puede sostener a una comunidad a través de tiempos de cambio y adversidad. ¿Cómo podemos, sin importar nuestras creencias personales, aprender de su devoción y aplicar estos principios de fe en nuestras propias vidas para superar los desafíos personales y colectivos? Este día histórico no solo arroja luz sobre un grupo étnico-religioso único en su lucha por la supervivencia y la identidad, sino que también refleja las búsquedas universales de coexistencia, tolerancia y una búsqueda constante para preservar la cultura y la fe frente a la adversidad. Al reflexionar sobre la historia de los samaritanos, recordamos la necesidad constante de diálogo, comprensión y respeto mutuo en un mundo cada vez más interconectado. Sus historias son una rica fuente de aprendizaje sobre cómo podemos vivir juntos en paz, apreciando las diferencias y buscando puntos en común. Concluimos entonces que la historia de los samaritanos no es solo un registro del pasado, sino una guía viva para construir un futuro más inclusivo y comprensivo.